Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DKGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo otro videito del juego Potato Smash de la empresa IGG, en el cual tendremos que utilizar y combinar de forma estratégica y también muy inteligente lo que son un conjunto de patatas para intentar ganar en el modo versus o en el modo cooperativo en este juego. Bien, de estrategia, que aunque no lo parezca es muy estratégico. Vamos a estar hablando en esta oportunidad de lo que es el equipo cazador de demonios o Demon Hunter Team. Y vamos a estar hablando de qué hace este equipo y luego cada una de las patatas, cuáles serían sus habilidades o qué es lo que harían. Bien, más o menos tener una idea. El equipo cazador de demonios lo que dice es que después de que el cazador de demonios se transforma, puede rápidamente activar los golpes mortales del aura de Hades. Y vamos a ver qué es lo que hace esto. Vamos a ir primero a el cazador de demonios. Y lo que hace es transformarse en un demonio cada 6 segundos y gana la máxima velocidad de ataque. También se va a estar se va a estar convirtiendo en frenético en el segundo final, como nos dice aquí. Duración de la transformación, 5 segundos y frenético el último segundo, que lo que hace es que cada ataque genere un golpe crítico o se transforme en un golpe crítico, que es muy bueno porque genera un muy buen daño a esos demonios o a esos monstruos que nos están atacando en el campo de batalla, por decirlo de una forma. Hades tiene un aura que permite ataques de patatas en los cuadrados adyacentes, tanto el cuadrado arriba, de los costados o abajo, como lo van a estar viendo luego cuando juguemos la partida. Bien, que lo que hace es infligir golpes mortales a los monstruos normales y solo el aura más potente o de mayor nivel va a estar haciendo efecto. Luego vamos a tener por supuesto a Incinerador, que lo que hace Incinerador es que tiene un ataque o un daño en área, un efecto con daño en área, como se le puede decir, una OE, que cuando fusionamos dos incineradores del mismo nivel, genera una explosión que elimina o le causa un gran daño a todos los monstruos que estén en esa zona. Y luego, por supuesto, va a estar, como quien dice, repartiendo daño a los jefes y monstruos Elite basados en sus puntos de salud, que es esto que está aquí. Bien, 10% de daño de HP o algo así. Luego vamos a tener a lo que es el enmascarado Jack, que lo que hace el enmascarado Jack es que es capaz de fusionarse con cualquier patata del mismo nivel. O sea, si queremos fusionarlo con cualquier otra patata de nuestra baraja, va a poder hacerlo. Y se va a estar transformando en esa patata u otra de un nivel superior. Luego vamos a tener, por ejemplo, al comerciante astuto, que es una de las opciones, ya que podemos manejar también al ladrón. El comerciante astuto lo que hace es que cuando se fusiona obtiene una buena cantidad de monedas que podremos utilizar para invocar a otras patatas o mejorar el nivel de estas. Que también lo estaremos viendo en el combate o en la partida que estaremos jugando a continuación. Luego vamos a tener por supuesto otra opción que podríamos utilizar, al ladrón, como les decía, que lo que hace el ladrón es que marca monstruos, al atacar los marca con una bolsita, por ejemplo. Y lo que hace es robar su plata, por decirlo de una forma, lo que genera, no sé, moneditas de plata de forma adicionales, lo cual hace que nuestro dinero suba más rápidamente y bueno, más rápidamente podremos invocar nuevas patatas o mejorar el nivel de esta. Vamos a jugar un modo para que lo vean nada más. Una pequeña partida de cómo funciona, tengan una idea. Y bueno, quizás si les gusta y si les es de utilidad, la usen, ¿bien? Por supuesto que hay combinaciones mejores, o sea, hay otras muchísimo mejores, pero bueno, esta es una combinación dentro de todo bastante fácil de conseguir, no es muy cara de obtener, quizás tengas que comprar alguna patata, o como es el incinerador, que cuesta $1 apenas, por un paquete de $1 ya lo obtienes, no es nada cara. Y bueno, y ahí más o menos vas a tener una buena combinación para enfrentarte, a estos monstruos que nos atacan. Aquí tenemos a Hades, que en realidad aquí como ven, lo que les decía, genera esa aura, bien, que lo que hace que es lo que permite ataques de patatas en los cuadrados adyacentes, esto, bien, que es lo que ven aquí. Opa, vamos a meterle. Y lo que hace este querido amigo es, vamos a hacerlo así, se fusiona y generó
otra patata distinta de nivel superior. Bien, y esto es muy, pero muy interesante tenerlo en cuenta también. Y tenemos otro cazador de demonios. Perdón, otro Hades. No era cazador. Y fíjense que estamos obteniendo bastante rápido las monedas. Eso es muy bueno. Vamos a invocar. O sea, he mejorado al cazador de demonio porque es una de las mejores patatas que tengo. La verdad que el daño que genera es muy, pero muy bueno. Y causa daño bastante rápido. Esta es la transformación que ustedes pueden ver. O sea, que se transforma en frenético y todo eso. Como decía la descripción, la patata. Y genera un enorme daño a esos enemigos. Bien, fíjense en que mueren acá y ya el del adversario muere por aquí. No lo está usando tan bien esa combinación, no es la misma. Tiene algunas variantes, bien, en su baraja y no logra el mismo efecto. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, esto es lo que les decía. Vamos a usar aquí para combinarlo con... Tiene que ser del mismo nivel. Fíjense que si es nivel 2 no puede. Bien, nivel 1 por ejemplo. Ahí lo ven. Y acá va a generar una explosión que lo vamos a mostrar a continuación. No lo quiero usar ya, pero bueno. Voy a esperar un poquito porque así ustedes pueden observar que se fusiona prácticamente con cualquiera y genera la explosión. Esa es la explosión que genera el incinerador. Lo que hace generar esa explosión que va a estar eliminando a la mayor cantidad de monstruos allí. Por ejemplo, en este caso podemos apreciar eso, de que él baja más lento. Fíjense que tiene el incinerador, pero no es la mejor combinación. Bien, no es el cazador de demonios. Sube la energía de este jefe. Igual yo la estoy bajando más rápido, fíjense. Varían algunas cartas y fíjense en la diferencia del efecto, ¿no? Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Sobre todo al inicio del juego. Por supuesto que cuando consigan mejores combinaciones de patatas, van a estar usando esas otras mejores combinaciones. Hay mejores patatas legendarias que pueden estar utilizando. Y habrá que ver cuál sería la meta. O sea, la combinación, las patatas legendarias meta de este juego. Cuáles serían las mejores. Habrá que hacer en algún momento una evaluación de ese equipo. Bueno, y luego veremos si hacemos un video o qué. Iremos viendo. Me van dejando ustedes en los comentarios si quieren lo que es su opinión de estas combinaciones. Bien. Lo que les decía, por ejemplo, ahí tenemos explosiones. Solo para mostrarles nada más. Acá subimos el nivel para que podamos obtener luego más monedas. Bueno, tener unas moneditas más. Darle a nuestro Hades un mayor nivel, que ahí ven lo que sube. Bien, esto es algo ahí que tienen que tener en cuenta. Acá suben el nivel, sube el ataque, todo. Es todo muy necesario que lo tengan en cuenta. Muy importante, por supuesto. Enmascarado Jack. Acá ya, por ejemplo, él ya va a perder. Si le llega otra más, otro demonio más, va a perder prácticamente su última vida. Listo, ya ganamos la partida. Y bien, no hay muchísimo más que agregar. Fíjense que aquí estaremos viendo el tema de los rangos de daño. Yo generé 77 de ratio de daño. Bien. Y él generó un 53. Mi combinación fue muchísimo mejor que la de él. Bien. Y fíjense que las variantes son pocas, no son muchas. O sea, él combinó su Demon Hunter con estas otras patatas. Y lo combinó también con Enmascarado Jack. Yo tuve un radio de un 3% y él tuvo un 9%. O sea, están distribuidas el daño. Acá el Demon Hunter se potenció enormemente. Bien, eso más o menos lo quería traerles de este equipo. Lo que les voy a estar mostrando, lo que les decía, no voy a poder, lo vamos a tener que dejar acá porque la verdad que este video no quiero mostrar propagandas ni nada de eso porque no vienen al caso. Vamos a rechazar por esta oportunidad. Fíjense en que aquí podemos tener otras combinaciones, las que usan estos jugadores, que quizás puedan ser la meta del juego y podríamos verlas a futuro, ¿bien? Fíjense de lo que es el modo versus y del modo cooperativo. Habrá que ver si realmente estas son las mejores combinaciones que podemos tener o si hay otras, ¿no? Habrá que ir viendo. Y bueno, a medida que obtengamos esas patatas las tendremos que ir probando en el futuro, ¿no? A mí me faltan algunas, por ejemplo. No tengo varias de estas patatas legendarias. Me faltarían como para probarlas.
Bien, así que no voy a alargar más el video, espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo próximamente, muchas gracias por todo, hasta la próxima. Que tengan un muy pero muy buen juego.